Mis queridos hermanos, este segundo domingo de Cuaresma, el Señor nos regala una palabra, una experiencia que nos anima, nos fortalece y nos da esperanza. Marcos capítulo 9, versículo 2 al 10. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un alto monte. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron ya a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, este segundo domingo de Cuaresma, el Señor nos regala una palabra, una experiencia que nos anima, nos fortalece y nos da esperanza. Marcos capítulo 9, versículo 2 al 10. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un alto monte. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron ya a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con este pasaje de la Transfiguración que hemos leído hoy en Cuaresma, Jesús nos quiere dar a entender que no todo en la vida es cruz, sufrimiento, dolor, soledad, humillación. Hoy el Evangelio nos habla que Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan a un alto monte y se transfigura. Jesús conocía lo que le iba a suceder, el juicio con que iba a pasar y finalmente que le iban a matar. Por lo tanto, les lleva a sus apóstoles para tener una experiencia con Él. Quería dejar en su memoria, en su recuerdo,
en su vida que Cristo era Dios, que Cristo era el Señor de la vida y de la historia. Pero a estos apóstoles les sucedió como nos sucede a nosotros. Les olvidó tan pronto que nos contará más adelante la Escritura, todos le abandonaron. Queridos hermanos, estamos camino a la Pascua y el Señor hoy se nos revela. Hoy se nos revela en su palabra, se nos revela en la Eucaristía. Allí está Dios vivo, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. Nos hace falta creer, nos hace falta la fe que es camino, la fe que es entrega, que es abandono en Dios mi Padre. Y Pedro exclama: ¡qué bien, Señor, se está aquí! ¡Qué bien, Señor, se está en tu iglesia! ¡Qué bien se está leyendo tu palabra! ¡Qué bien se está frecuentando los sacramentos! Querido hermano, tú que estás quizás en un hospital, en un trabajo difícil, allí en tu casa con una situación económica no tan fácil, hoy el Señor te dice: no todo en la vida es sufrimiento. Tienes la oportunidad de experimentar la felicidad. Para eso está el Señor. Para eso está su palabra. El Cristo del Evangelio es el Cristo de la Eucaristía, decía San Manuel González. Lee su palabra y confía en Él. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Allí te espera para darte una palabra de fe, de esperanza y de caridad. Dios te bendiga, querido hermano, y que tengas un buen domingo en familia.